Hola, bienvenido a otro de nuestros vídeos de Endocrino en Red. Hoy quiero hablaros de la hemoglobina glicosilada, o lo que es lo mismo, la HbA1c. Cuando venís a la consulta, os solemos pedir unos análisis, y con los resultados nos preguntáis, ¿cómo tengo el valor de glucosa? El valor de glucosa en ese momento dado puede ser 120, 130, 180, pero nosotros le damos más valor a la hemoglobina glicosilada, puesto que al final es un parámetro que nos refleja la glucemia media de los últimos 3 meses. Es decir, va a recoger todos esos valores de glucosa más altos, también esos valores de glucosa más bajos, porque hemos hecho ejercicio. Se hace la media de los últimos 3 meses y eso lo va a reflejar la hemoglobina glicosilada. Es un buen parámetro de control de la diabetes y está relacionado con las complicaciones. A peor hemoglobina glicosilada, mayor riesgo de complicaciones a nivel del riñón, de los ojos, del corazón. Bien, ¿y qué valor de hemoglobina glicosilada debemos tener? Bueno, pues un valor de hemoglobina glicosilada por debajo de 5,7% implica un metabolismo del azúcar normal. Entre 5,7 y 6,5 implica prediabetes. Y por encima de 6,5% de hemoglobina glicosilada implica diabetes. Cuando tenemos una diabetes, la hemoglobina glicosilada puede variar entre 6,5 y 12, 13. Y el buen control de la diabetes normalmente implica una hemoglobina glicosilada de 7, aunque va a depender de las complicaciones que tengamos, del riesgo de hipoglucemias y normalmente el objetivo de hemoglobina glicosilada os lo solemos decir en la consulta. Una hemoglobina glicosilada de 7 implica una glucemia media de estos últimos 3 meses, como veis en la tabla, de 154. Una hemoglobina glicosilada de 8 implica una glucemia media en los últimos 3 meses de 183 miligramos decilitro. Una hemoglobina glicosilada de 9 implica una glucemia media en los últimos 3 meses de 212. Como veréis, por cada 1% de cambio en la hemoglobina glicosilada, cambia la glucemia media en torno a unos 30 miligramos decilitro. Como dato curioso, la hemoglobina glicosilada se ha dicho que refleja el control de los últimos 3 meses. ¿Y por qué? Porque la hemoglobina es una proteína que está dentro del glóbulo rojo, va adhiriéndose a ella los valores de la glucosa, el azúcar que está en sangre, y dura lo que vive ese glóbulo rojo, que normalmente son 3 meses. De ahí que si estamos haciendo bien las cosas, tenemos los controles de azúcar buenos, pero la hemoglobina glicosilada no lo refleja, es quizás porque no ha dado tiempo, es decir, hemos hecho bien las cosas las últimas 2-3 semanas, pero no ha dado tiempo a que ese glóbulo rojo se destruya y veamos el buen control reflejado en la hemoglobina glicosilada. Entonces, como ideas para llevaros para casa, la hemoglobina glicosilada es el parámetro que mejor nos refleja la glucemia media de los últimos 3 meses. Es un parámetro que se ha correlacionado bien con las complicaciones de la diabetes. A mayor hemoglobina glicosilada, mayor riesgo de complicaciones, de afectación riñón, corazón, ojos, etc. Una hemoglobina glicosilada buena suele ser en torno a 7, pero va a depender de las características que tengamos, de los años de evolución de la diabetes, de las complicaciones que tengamos por esta diabetes. Y es un parámetro que es fácil de medir, se determina en un análisis de sangre sin ayunas, aunque también lo podemos hacer incluso de forma capilar. El único hándicap que tiene quizás es que no nos refleja bien las excursiones glucémicas, es decir, nos refleja la glucemia media, pero esa glucemia media la podemos tener con pocas variaciones entre preingestas y posingestas o muchas variaciones, dando siempre la misma glucemia media. Bueno, pues esto es todo por hoy y os espero en el siguiente vídeo. Chao.